Hola, hoy día 29 de noviembre del 2024, mi compañera y yo vamos a platicar qué es una persona sorda, qué es una persona en el contexto cultural y qué es el modelo bilingüe bicultural. Primero, la persona llamada Padilla dice que las personas sordas son las personas que pueden hacer ideas, pueden comunicarse con su familia desde que son niños hasta ser adultos. Dice que es importante observar la información que hace entrega el doctor. Observar y no olvidar. Es importante buscar la enseñanza de qué es la persona sorda, con ayuda de las dudas que tengan, dando ejemplos de que hay niños sordos, familias, adultos sordos. La segunda persona llamada Emmanuel Laborit, al hacer su libro, escribe de las personas sordas. Su nombre del libro es La Gaviota. Dice que cuando se brinda a una persona el apoyo acerca de las dudas que tiene, el sordo tiene el apoyo a partir de ejemplos, de poder conocer quién es él, ella, nosotros, qué es ese concepto. Y a partir de los apoyos y los ejemplos, la persona sorda puede conocer poco a poco el concepto. Es necesario diferentes tipos de explicación para poder conocer el concepto. Cuando una persona sorda tiene el apoyo y se aclaran las dudas, la persona poco a poco conoce y tiene claro quién es el yo, y le queda más claro poder tener ese concepto. Dice que es importante porque conoces a las personas, pueden sentirse vivas, se sienten parte de un grupo y pueden tener una comunicación. Cuando se ayuda con las dudas que tienen del antes, que hay un pasado, un futuro, y ese apoyo para los sordos, pueden sentir que no tienen muros transparentes o confusos, y se vuelve más claro el concepto poco a poco. Se empiezan a disminuir esas dudas y pueden descubrir y ver que hay una comunicación. Pueden comprender, pueden conocer, ver el futuro que pueden desarrollar, hacer un estudio, poder cumplir los sueños que quieren tener a futuro. ¿Quiénes son las personas sordas en el contexto sociocultural? Emmanuel Laborit dice que las personas sordas son las que tienen diferentes experiencias. Se ubican en todo el mundo y hay diferentes tipos de personas sordas. Todas tienen una identidad propia. Tienen una cultura, diferentes lenguas, diferente lengua de señas y un grupo en diferentes lugares. Padilla dice que las personas sordas, la palabra en mayúscula significa que es cuando la persona tiene una cultura, tiene una lengua diferente. Cuando tiene la palabra sorda, sordo en minúscula, es desde la situación que se observa cuando tiene la pérdida auditiva, utiliza aparato auditivo o un implante. Esa es de la parte de la discapacidad. El modelo bilingüe bicultural brinda atención educativa a estudiantes sordos.
Es bilingüe porque implica que se trabaje con dos lenguas, la cual es la lengua de señas mexicana y como segunda, el español escrito. Su base es que reconozcan al sordo con su propia cultura. Se busca que adquieran su primera lengua, que la apropien y que aprendan después de adquirirla, pues siempre requerimos de nuestra primera lengua para aprender otro. ¿Qué brinda este modelo? Permite el acceso a la información. Implica aprender una segunda lengua con una metodología específica, creando en el sordo competencia metalingüística. Los actores que participan en el modelo son uno o muchos niños sordos, maestros competentes en LSM, maestros sordos y especialistas. Estrategias para el aprendizaje del español escrito. Lectura modelada. Escritura modelada. Lectura con textos predecibles. Escritura con patrones. Leer y recontar. Y escritura interactiva. Los ambientes de aprendizaje con orientación visual permite a los sordos ser responsables de su propio aprendizaje. Implica el uso de un espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que facilitan el aprendizaje. Se requiere de un maestro, diseñador o constructor que propicie ese ambiente. Se apoya de información visual continua e intensiva, asegurando una interacción dinámica donde genera espacio de confianza para preguntar, que sea rico en lenguaje LSM y español escrito. Se requiere de un aprendizaje en casa y escuela. Algunos elementos importantes a considerar como parte de estos ambientes de aprendizaje con orientación visual son los organizadores gráficos, como pueden ser líneas del tiempo, diagrama de Venn y mapas mentales. Es bilingüe porque implica que se trabaje con dos lenguas, la cual es la lengua de señas mexicana y como segunda, el español escrito. Su base es que reconozcan al sordo con su propia cultura. Se busca que adquieran su primera lengua, que la apropien y que aprendan después de adquirirla, pues siempre requerimos de nuestra primera lengua para aprender otro. ¿Qué brinda este modelo? Permite el acceso a la información. Implica aprender una segunda lengua con una metodología específica, creando en el sordo competencia metalingüística. Los actores que participan en el modelo son uno o muchos niños sordos, maestros competentes en LSM, maestros sordos y especialistas. Estrategias para el aprendizaje del español escrito. Lectura modelada. Escritura modelada. Lectura con textos predecibles. Escritura con patrones. Leer y recontar. Y escritura interactiva. Los ambientes de aprendizaje con orientación visual permite a los sordos ser responsables de su propio aprendizaje. Implica el uso de un espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que facilitan el aprendizaje. Se requiere de un maestro, diseñador o constructor que propicie ese ambiente. Se apoya de información visual continua e intensiva, asegurando una interacción dinámica donde genera espacio de confianza para preguntar, que sea rico en lenguaje LSM y español escrito. Se requiere de un aprendizaje en casa y escuela. Algunos elementos importantes a considerar como parte de estos ambientes de aprendizaje con orientación visual son los organizadores gráficos, como pueden ser líneas del tiempo, diagrama de Venn y mapas mentales. Estos permiten al sordo visualizar información de manera ordenada,
representa visualmente el conocimiento. Permite estructurar la información y ayudan a la comprensión y el aprendizaje. Aquel caracol. Poema Aquel caracol. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol. En cada ramita llevaba una flor. Que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol. Siempre es importante apoyar a través de medios visuales, como fotografías, pegarlas también en diferentes partes, el lugar para poder preguntar las dudas, tener la confianza para aprender la lengua LSM. Español escrito. Es necesario aprender en casa y en la escuela. Los dos lugares son necesarios para el aprendizaje. Es importante también observación del aprendizaje, del lugar, del apoyo, de los medios visuales pegados en diferentes zonas. Eso para tener un orden y una estructura también es importante, ya que existen los gráficos por ejemplo, el primero, la línea del tiempo, que tiene, por ejemplo, fechas, años, el otro es el diagrama de Venn. Este tipo de gráficos permite al sordo poder conocer la información visual para aprender y poder comprender algún tema, conocer la estructura y el orden de la información. Aquel caracol. Poema Aquel caracol. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol.